decirnos, lo que Él quiere hablarnos. En la antigüedad, hermanos, solo en el Antiguo Testamento usted puede ver que solamente ciertos hombres podían acercarse al creador del universo. O sea, no cualquiera podía, hermano, ir adelante de la presencia de Dios. Recordemos que el pueblo de Israel le decía a Moisés: sube tú, ve tú y habla con él, porque nosotros tenemos miedo. Y por eso Moisés subía al monte y ahí oraba y ahí platicaba con Dios y hablaba y le dio sus mandamientos en las tablas de piedra. Amén. Pero hermano, por medio de la oración ahora nosotros podemos comunicarnos con ese Dios poderoso, maravilloso, recibir, hermano, sus favores y bendiciones. Es decir, recibimos la respuesta a nuestras peticiones y necesidades por medio de la oración. Vaya rápidamente a Jeremías 33, 2 y 3. Jeremías 33, 2 y 3. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Por eso ahora la importancia de orar. Recuerde que hablábamos hace 8 días, ¿qué pasa cuando dejamos de orar? Pero ahora, ¿qué pasa cuando nosotros oramos? Mire que dice Jeremías 33, 2, cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Dice la palabra: así ha dicho el Señor, que hizo la tierra, el Señor que la formó para afirmarla, el Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire, amado de Dios, cuando usted y yo clamamos al Señor, Él dice que va a responder, ¿sí o no? Por eso es necesario orar. Pero, amado de Dios, hay tanto hombre, mujer, cristiano o no cristiano, que no se preocupan en orar, en pedir a Dios. Mire, yo he conocido algunas gentes que no son cristianos, pero me han comentado, he platicado con ellos y les he dicho que busquen de Dios, que lean la palabra, que oren, y me dicen: yo oro, yo clamo a Dios, pido que me guarde, que me cuide, que me dé el pan de cada día. A su manera, hermano, oran, y gloria a Dios. Pero desafortunadamente hay hijos de Dios o algunos que pues nos llamamos cristianos y no oramos, hermano. Y tenemos que entender que por medio de la oración vamos a ser escuchados. Dice la palabra: clama a mí y yo te voy a responder. Para toda necesidad, hermano, para toda situación tenemos que orar. Por ahí me decía alguien que hay personas que hasta para salir a la calle oran. Y es necesario, es verdad. Porque, hermano, quizás vas saliendo a la calle y puedes sufrir un accidente, o un perro te muerde, te resbalas, te caes, te golpeas, hermano, y vas a parar al hospital. Por eso, amado de Dios, es necesario orar en todo tiempo, dice la palabra. Y tenemos que orar sin cesar. Usted, hermano, tiene que empezar a vivir en una vida de oración. Una vida, hermano, de que hay veces que, hermano, quizás no sé si seas, espero que no sea así. Nosotros tenemos la oración a las 6 de la mañana, de 6 a 7. Pero quizás usted termina y ya se olvida de Dios en todo el día, y no debe ser así. No, en todo momento tiene usted que estar orando. Hermano, hay tantas cosas por qué orar. Si usted tiene esposa o esposo, orar por su esposo o su esposa, su familia, sus hijos, orar por su trabajo, por su casa, por el pan de cada día. Hermano, tantas cosas que hay que orar. Si usted sale a trabajar, tiene que orar: Señor, pon ángeles en mi casa para que guarden mi hogar. Hermano, hay tantas cosas por qué orar, de verdad. Pero a veces, hermano, salimos como, o nos levantamos como el chivito. Creo que los chivitos sí oran también, pero a veces nosotros no. Tenemos que entender que cuando oramos, Dios nos contesta, nos oye. Amén. Esta palabra, hermano, nos dice que el hombre ahora puede venir libremente delante de Dios, de nuestro Creador, y hablar con Él, porque antes no se podía. Pero mire, vaya a Hebreos 10, 19. Mire qué dice la palabra. Hebreos 10, 19.
Si usted no trae Biblia, hermano, aquí hay algunas Biblias, o también por ahí nuestras hermanitas van a poner los textos. Amén. Hebreos 10:19. Mire qué dice. ¿Lo tenemos? Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mire, amado de Dios, aquí en estos versos nos hablan muchas cosas. Primeramente, en el verso 19 dice, hermanos, entiendan que ahora tienen la libertad de entrar en la presencia de Dios, de entrar en el lugar santísimo. Mire, ¿cuántos sabían o cuántos saben qué era el lugar santísimo? Levante su mano. A ver, una mano, nada más, 2, 3. Mire, el lugar santísimo era el lugar donde antes entraban los sacerdotes a ofrecer sacrificio por el pueblo a Dios. Amén. Entraban a ese lugar santísimo y nada más los sacerdotes entraban, no podían entrar todos. ¿Sabe que el sacerdote en el templo había una cortina bastante gruesa donde estaba la presencia del arca, la presencia de todo lo que contenía el arca y la presencia de Dios? Nadie podía sino entrar a ese lugar si no estaba bien santificado. Amén. Ahora, hermano, puedes entrar a la presencia de Dios teniendo alguna carga, algún pecado, alguna falta y pedirle perdón. Pero en ese entonces, ¿sabe usted, mi hermano? Mire, le voy a contar rápidamente. El sacerdote que entraba, le amarraban en su pie una cuerda con unas campanillas. Entraban a ese lugar a orar, a pedir misericordia por el pueblo, a pedir la expiación de los pecados del pueblo. Pero si el sacerdote no entraba santificado, si llevaba por ahí algunos pecaditos, moría irremediablemente ahí adentro. Eran diferentes partes que contenía el templo de Salomón. Y hermano, cuando ya no escuchaban los que estaban afuera del lugar santísimo, era el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Cuando ya no escuchaban nada, entonces empezaban a tirar de la cuerda y veían que había caído muerto el sacerdote. Tenían que sacarlo. Pero ahora ya no es así. Ahora el Señor ha tenido misericordia y tenemos esa libertad, dice aquí, de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es el lugar santísimo hoy en día? ¿Alguien sabe? A ver, hermano, ¿qué pasó? Pues en la presencia de Dios. En su recámara, si usted quiere entrar y arrodillarse, allí es el lugar santísimo, porque allí está Dios. Amén. Por eso ahora tenemos esa libertad de entrar por la sangre de Jesucristo. El 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Ese velo, esa cortina que yo le digo, fue rasgada cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es. Y el Señor dio su carne, su cuerpo en sacrificio. Por ese sacrificio ahora tenemos ese camino hacia ese lugar santísimo. Dice el 21, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ese sacerdote es Cristo Jesús. El 22 dice, acerquémonos con un corazón sincero. Amado de Dios,
Ahora usted puede tener esa libertad, esa facilidad, pero ¿qué pasa? Yo le quisiera preguntar, no me conteste, pero le quisiera preguntar, ¿cuántos tiempos o cuánto tiempo en el día usted aprovecha para entrar en ese lugar santísimo? ¿Cuánto tiempo? Y luego nos preguntamos, ¿pero por qué me va mal? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué me va mal en mi trabajo? ¿Por qué tengo problemas con mi familia? ¿Por qué no entras a ese lugar santísimo a clamar, a orar, a pedir por ti, por tu familia, por tus hijos, por tus necesidades? Si ahora tenemos esa libertad. Y hermano, cuando usted ora, Dios va a contestar. Ahora, por la sangre preciosa de nuestro Señor, podemos estar nuevamente delante de nuestro Creador como lo estuvo Adán y Eva, y dialogar con Él, hablar con Él, para que podamos conocer sus propósitos, para que podamos, hermano, traer bendición a nuestras vidas y clamar por nosotros y por nuestros hijos. Porque cuando oramos a Él podemos ver su gloria, como lo fue con los apóstoles y con los hombres que buscaban de Dios. Amén. Mire, hermano, ¿por qué creen, hermano, que los apóstoles podían orar por los enfermos y sanaban? Pues porque Él les daba ese poder, esa autoridad, porque estaban platicando, porque estaban orando y le decían: Señor, lléname de ese poder. Amado de Dios, nuestro Señor dijo que hay un género demoníaco que no sale sino con ¿qué? Oración y ayuno. Y lo sabemos, pero a veces, hermano, es que el diablo me está atacando, me está pegando, me está golpeando. ¿Y tú qué estás haciendo, hermano? Pues nada, pues te estás dejando. Pero ahora, hermano, ya tienes esa autoridad, ese poder que es la oración y el ayuno. Pero la iglesia, hermano, por eso está débil, está toda enclenque, porque no ora, porque no busca, no pide, no ayuna. Amén. Por eso, hermano, ahora también tenemos que buscar a Dios por medio de la oración. Mira, amado de Dios, cuando oramos, diga conmigo, cuando oramos, atraemos el reino de Dios a nuestras vidas. Por eso, hermano, nuestro Señor Jesús nos enseña a orar en todo momento y en toda necesidad. Vaya a Lucas 11:1. Lucas 11:1. Y hermano, hoy discúlpeme si le estoy hablando un poco fuerte, pero es necesario que la iglesia se ponga en pie, se ponga firme y ya no esté jugando al cristianito. Porque usted puede venir aquí, pero está usted en derrota, está usted en problemas, en batallas. A veces dice, me llaman y pastor, hable por mí. No, usted tiene que empezar a orar y aprender a orar por sus problemas. No voy a orar yo por sus batallas. Usted tiene que pelear sus batallas. Yo le puedo ayudar, pero yo no voy a pelear sus batallas. Amén. Mire que dice Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús ¿qué? Orando en un lugar. Quiere decir que ya no es necesario ir al templo. Oramos cuando estamos aquí, pero usted puede orar en la calle, en su casa, en el trabajo, donde quiera usted puede orar. Mire qué más dice: y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermano, cuando oramos, hermano, pedimos que el reino de Dios venga a la tierra, venga a nuestras vidas. Amén. ¿Alguien sabe qué es el reino de Dios? A ver, hermano David, búsqueme por ahí. Dice la palabra que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino ¿qué? A ver, hermanos, ¿ya se fueron o ya se durmieron? O por eso hay que leer la palabra. Paz, gozo,
¿Y qué más? Es justicia, paz y gozo. Ese es el reino de Dios. Cuando oramos, atraemos el reino de Dios a nuestras vidas, que es justicia, paz y gozo. Fíjese, diga conmigo, justicia, paz y gozo. Mire, hermano, discúlpeme lo que le voy a decir, pero es tiempo que usted se levante y ore, luche, pelee por sus bendiciones, por sus victorias. Cuando usted no ora, no hay justicia en su vida. Ojo. Cuando usted no ora, no hay paz en su vida. Cuando usted no ora, no hay gozo en su vida. Justicia, paz y gozo debe de haber en nuestras vidas, porque ese es el reino de Dios. Amén. Si dice así la palabra, ¿verdad? Entonces, amado de Dios, si usted quiere vivir en justicia, que no le roben, que no le hagan algo malo, que no le por ahí le quiten el celular, pues usted tiene que orar. Si usted quiere vivir en paz, tiene que orar. Si usted quiere tener gozo, tiene que orar. Amén. Dice la palabra, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando usted ora, usted puede conocer la voluntad de nuestro Dios. Pero si no oras, a veces, hermano, estás en una situación difícil y te truenas los dedos allí preocupado y dices, no sé qué hacer. Y por ejemplo le hablas al compadre, al licenciado, al huizachero, oye, ¿qué hago? Tengo este problema. O a lo mejor al pastor. Pero ¿sabe qué le voy a contestar yo si me habla usted? Vamos a orar. Eso le voy a contestar. Tenemos que orar. Pero es que, pastor, dígame qué tengo que hacer, qué debo de hacer. Yo no puedo decirle, porque Dios es el que va a decirle qué tiene usted que hacer. En todo lo que usted vaya a hacer, Él tiene que decirle qué tiene que hacer. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Cuando oramos, los cielos y la tierra se conmueven, hermano. ¿Sabía usted eso? Porque nuestro Padre Celestial nos dio la autoridad para atar y desatar. ¿Sí sabía usted eso? Por medio de la oración podemos atar y desatar. Vaya a Mateo 16, 19. Mire, discúlpeme, vamos muy rápido, pero es poco el tiempo que tenemos hoy. Es tan importante la oración, que usted aprenda a orar. Pero es que, hermano, no sé orar. Pues empiece. Orar nada más es hablar con Dios. Ahí está el Padre Nuestro. No es para que usted lo repita, sino para que aprenda a orar. ¿Cómo es la oración con Dios? Es reconocerlo, entrar a sus atrios y decirle: Señor, tú eres grande, yo soy pequeño, soy pecador, y tú eres poderoso, misericordioso. Padre, dame sabiduría, entendimiento. Hay tantas cosas que podemos orar. ¿Tiene usted Mateo? Mire que dice Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves. ¿Así dice? ¿De dónde? Fíjese, hermano, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mira, amado de Dios, si tú quieres vivir con poder, con autoridad, con libertad, tienes que orar. Esa llave es la oración, esa llave que abre las puertas, que cierra las puertas, que ata y desata, es la oración. Amén. No va usted a comprar 1 kilo de mecaílo y no. Usted va a orar. Con esa oración de poder, de autoridad, usted va a atar demonios, potestades, gobernadores de las tinieblas. Usted, porque tiene la autoridad. Por eso dice: yo te he dado la autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Hermano, cuando oramos, las puertas se abren y otras se cierran.
porque la oración es la llave del reino de los cielos. No sé si me doy a entender. Por medio de la oración vamos a poder atar lo que el enemigo quiere traer para nuestras vidas. Y podemos desatar bendición también para nuestras vidas. Por medio de la oración vamos a abrir puertas. Señor, ábreme puertas, Padre, en mi trabajo, en mis estudios. Amén. Mire, vaya a Mateo 7:7. Vamos a ver qué dice Mateo 7:7. Por medio de la oración vamos a traer bendiciones a nuestras vidas. Pero a veces, hermano, nos da flojera orar, nos da pereza, nos da temor. No sé, hermano. Pero usted tiene que aprender a orar, a pedir, a clamar. Mateo 7:7, ¿lo tenemos? Mire que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Fíjese, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Aquí vamos a detenernos un momento. Cuando usted pide, cuando usted ora, el Señor nos va a dar, dice aquí. Si tú pides, se os dará. Si tú buscas, vas a hallar. Hermano, pero hermano, a veces, mire, yo quiero decirle una cosa. Usted tiene que entender a qué horas voy a buscar al Señor. ¿A qué horas dice que tenemos que buscarle al Señor? Temprano, de mañana. Nuestro Señor Jesucristo oraba ¿a qué horas? A las 12 del día. Su primera oración ¿a qué horas era? ¿Alguien sabe? Estaba oscuro, dice, cuando Él se paraba a orar. Yo admiro, hermano, ahorita hay unos grupos de oración en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Sabe usted a qué horas se están parando a orar? A las 4 de la mañana. A las 4 ya están ahí. Fíjese, de 4 a 5. Nosotros oramos de 6 a 7. Pero deberíamos de orar quizá más temprano. Buscar a Dios temprano. El que temprano me busca, temprano me halla. Amén. Y cuando le llamamos, hermano, Él va a contestar. Amén. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Lea el 9. ¿Qué hombre hay de vosotros? Escuche, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. A ver, ¿cuántos de los que están aquí tienen hijos? Levante su mano. ¿Cuántos tienen hijos? Hermano, ¿y si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? Fíjese, aquí lo dice. Mire, dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Fíjese. Dice el 11, pues si vosotros siendo malos, escuche, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará qué? Buenas cosas a los que le pidan. ¿Cuántos quieren buenas cosas? Todos, ¿verdad? Queremos comer bien, vestir bien, dormir bien, andar con un buen teléfono, un buen coche, pero no oramos a Dios. Mire, hermano, yo hace unos años pensaba y meditaba en la oración y le decía, Señor, ¿cómo voy a orar? ¿Cómo debo de orar? Y el Señor me dijo, mire, el diablo viene a mí y quiere pedirme muchas cosas en contra tuya. Escuche, ¿se acuerda de Job? Así estamos hoy en día. El enemigo, mi hermano, viene delante de la presencia de Dios y le dice, yo quiero atribular a Kevin, quiero atribular a Felipe, quiero atribular a Patty, quiero atribular. Pero el Señor, hermano, si usted le pide que lo guarde, va a decir, no, porque Él ya me pidió que te lo guarde yo. ¿Sí estamos entendiendo? Mire, hermano, yo le decía al Señor, yo te pido todo lo contrario que el diablo te está pidiendo para mi vida. Porque el diablo, hermano, nos pide o pide que nos vaya mal. ¿Sí me explico? Puras maldiciones.
que te atropellen, que choques, que sufras un accidente, que te enfermes, porque para eso nada más está el enemigo, para matar, robar y destruir. Pero si usted ora y le dice: Señor, yo te pido, Padre, que me guardes de todo ataque del enemigo, que me guardes de toda enfermedad, porque a veces, hermano, nos enfermamos porque no oramos. Obviamente, si te tomas un refresco bien frío, pues te va a dar gripa quizá. Pero hermano, si usted pide, va a recibir. Amén. Por eso, amado de Dios, es necesario vivir en una vida de oración. Aunque le dé flojera, aunque le dé pereza, usted ore. Amén. Solo así, hermano, estaremos en una continua comunicación con nuestro Dios Todopoderoso. Y cuando oramos, hermanos, somos llenos del Espíritu Santo y cubiertos por su mano poderosa. Mire, Hechos 4:31. Vaya usted a Hechos 4:31. Ya vamos a ir terminando, hermano. Es que media hora no nos es suficiente para abarcar un poco más. Mire lo que pasa cuando oramos, hermano. Hechos 4:31 dice así: cuando hubieron orado, ¿cuando hubieron qué? Orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire, hermano, a veces usted dice: hermano, es que me da temor hablar, me da temor predicar, me da temor. Hermano, ore para que Dios le llene de su presencia, de su poder, y pueda usted hablar con denuedo. Dice aquí que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vaya usted a Hechos 8:14. Rápidamente, Hechos 8:14. Ya vamos terminando, hermano. Hechos 8:14 dice: mire, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Hermano, si usted dice: hermano, es que yo no sé si recibí el Espíritu Santo, si ya fui bautizado con el Espíritu Santo, pues ore, pida, clame para que Dios le llene de su Espíritu, le bautice con su Espíritu. Amén. Cuando oramos, hermano, podemos también conocer la voluntad de Dios y alcanzar entendimiento para nuestras vidas. No sé si estamos entendiendo. Otra vez, cuando oramos podemos conocer la voluntad de Dios y alcanzar entendimiento para nuestras vidas. Vaya rápidamente a Efesios 1:15, y con esto vamos a ir ya terminando. Efesios 1:15. Mire que dice, vamos a leer con entendimiento. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. ¿Qué quiere decir no ceso de dar gracias? Que no paraba de orar Pablo y dar gracias por los efesios, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, escuche, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire, alumbrando los ojos de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Mira, hay cuántas cosas, hermano, podemos recibir por medio de la oración, pero tenemos que orar, que pedir con fe, y vamos a recibir esa sabiduría, porque dice la palabra que todo lo que pidamos en oración creyendo, ¿qué dice?
lo vamos a recibir. Amén. Póngase de pie, póngase de pie. Dice la palabra que oremos sin cesar. Dice la palabra que antes que clamemos y oremos, el Señor va a responder. Dice que mientras aún hablan, el Señor habrá oído. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar hoy, mi hermano. Vamos a orar, hermano. Yo no sé si usted no sabe orar, dígale: Señor, enséñame a orar. Dame de tu espíritu. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que hay un espíritu de oración y de gracia? Pídale usted: Señor, dame ese espíritu de oración. Amén. Padre, en esta oración yo venimos delante de usted para darle gracias por su palabra, por este tiempo, papá. Es insuficiente, Padre, pero te damos gracias porque yo sé que esa palabra que tú has hablado